concentración, ¿no? Bueno, de todo esto os van a hablar ellos. Muchísimas gracias por estar aquí, auténtico honor, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente agradecer a Xurxo por la invitación. La verdad es que el congreso está saliendo muy bien y la verdad es que estamos muy contentos de haber venido. Bueno, lo que yo voy a hacer es hablar un poco, no centrarme en el trabajo técnico que realiza la asociación, ese trabajo de exhumaciones, como ha contado antes Emilio Silva, el presidente de la asociación. No lo voy a hacer porque, como todos sabéis, en el año 2000 se pusieron en marcha las exhumaciones con método científico en España, que no fueran clandestinas. Como decía el otro día Paco, se había hecho alguna antes del año 2000, pero que no se había dicho nada de ello. La asociación desde aquel momento decidió realizar esas exhumaciones con una metodología científica y esa metodología a día de hoy pues, se sigue utilizando y obviamente se sigue ampliando esos conocimientos con las nuevas tecnologías o todas esas esos nuevos procesos que pueden ayudar en la catalogación y documentación de las fosas. Como digo, no voy a centrarme en lo que es el trabajo técnico, sino que voy a hablar de las particularidades de las investigaciones que se realizan en la zona de Galicia para después complementarlas con los trabajos de exhumación que se realizan y se han realizado en esa comunidad autónoma. Para ello voy a utilizar como hilo conductor las tres principales fases de represión que existen en Galicia y las voy a ir uniendo a lo que son las fosas que se han exhumado, que ha exhumado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Galicia, porque en realidad de las 23 fosas que se han exhumado en esa comunidad autónoma, 21 las ha exhumado la asociación y por lo tanto nos puede servir como ejemplo para cada una de estas fases. Bueno, yo os voy a explicar primero esta parte. Yo no soy gallego, yo soy catalán, por lo tanto dejaré a Carmen que explique esa parte simbólica que tiene que ver con la muerte en Galicia y también esa parte de la investigación histórica que que está basada en los testimonios orales que nos conducen al conocimiento de un lugar donde se encuentre una fosa común. Bueno, pues para empezar, en forma de resumen, las tres fases que aparecen en Galicia están basadas primeramente en la represión en caliente, ese terror que se produce a raíz del golpe de Estado. Después entraremos a hablar de lo que es la caída de Asturias, que pasa en el frente norte una vez ha caído en octubre del 37, y en ella englobaremos también esa represión legalizada entre comillas, claro está. Y por último hablaremos de esa resistencia antifranquista que duró en los montes de la zona hasta los años 50. Para ir desglosando y para ir empezando ya, tenéis en pantalla todas las exhumaciones que se han hecho a raíz de las fosas de la represión en caliente. Tenéis que tener en cuenta que en Galicia no hubo frente de guerra en el momento que se produce el golpe de Estado. Las tropas nacionales se hacen con el poder en los primeros días, 20-21 de julio del 36 ya pertenece a la zona nacional y por lo tanto la represión que se lleva a cabo en esa zona pues una represión basada en el secuestro, en muchos casos la tortura, el asesinato y el abandono del cuerpo allí donde habían sido asesinados. Y en este punto también pues decir que llama la atención, ¿no? Que se habló aquí ayer o antes de ayer, pues cómo se hablan en muchos casos de rencillas personales, ¿no? Que tienen que ver con el asesinato de estas personas, pero es importante decir que bueno, esas rencillas personales o esas rencillas vecinales pues no tienen nada que ver cuando de repente con el golpe de Estado las primeras personas que son idas a buscar y que son asesinadas son las corporaciones municipales, los maestros o intelectuales que pudieran tener algún tipo de influencia sobre la sociedad. Dentro de este grupo en Galicia tenéis que tener en cuenta que es zona de mar, se interceptaban buques y embarcaciones en la zona de mar y centenares de personas de esa tripulación eran bajadas de los barcos y trasladadas a los cementerios y asesinadas sin ningún tipo de juicio. Es importante preguntarse por qué en Galicia, y esto a lo mejor forma parte de esa idiosincrasia gallega, por qué la gran mayoría de fosas, de los cuerpos de esos fusilados son trasladados posteriormente a los cementerios. Es decir, de las 15 fosas que veis en pantalla,
Solo una, la de Oamenal, está alejada de los cementerios. Todas las demás se encuentran en los cementerios, y no digo en las zonas sagradas, sino puede ser pues, en los atrios o los mismos pasillos de esos cementerios, ¿no? Para poner un poco y relacionar toda esta información que tiene que ver con la represión, voy a hablar también en estas tres fases de cada uno de los objetos que, bueno, cada uno no, pero de los objetos que van apareciendo que también nos ayudan a relacionar esos casos, ¿no? En el caso de la represión en caliente tenéis que pensar que estas personas son encontradas pues, normalmente con lo que llevaban puesto, es decir, temas relacionados con las piezas de vestir, ya sean botones, hebillas, trabillas, aparte, obviamente, de los proyectiles que demostrarían las causas de la muerte. Estas personas, pues como decía, son secuestradas y con lo que llevan encima son los objetos con los que aparecen. Una vez, y para no extenderme mucho más, vamos a pasar a la segunda fase. Una vez cae el frente norte, cae Asturias, se lleva a cabo un fenómeno que sucede en la zona cantábrica, pero que también sucede en otros lugares donde existe frente de guerra. Muchas personas intentan volver a su casa y lo hacen pues, a través de las montañas. Y uno de esos casos es el caso que nos contaba esta mañana Jimmy, el caso de Afonsagrada, el Alto de Acebo, en el que os voy a contar muy rápido la historia. El batallón Galicia, un batallón de gallegos. Os he dicho que no había frente de guerra y que no hubo guerra en Galicia, pero sí que hubo gente que quiso luchar a favor de la República y se trasladó a Asturias para luchar. Estos gallegos se trasladaron a Asturias, estuvieron allí luchando y una vez cae el frente, una vez Asturias es conquistada, estas personas podrían haber marchado por mar. El tema es que el 18, 19 de octubre no han conseguido marchar, el 20 ya no lo pueden hacer y deciden volver a casa a pie a través de las montañas. Esto lo hicieron muchísimas personas en la zona de Galicia, también en la zona de León, lo que os comentaba ahora Xurxo, el caso de Villalibre de la Jurisdicción, en la zona del Bierzo, un hombre que volvió a su casa, tuvo la suerte de llegar a casa, la mala suerte de que allí lo estaban esperando y que tuvo que vivir escondido durante muchos años y que finalmente murió de pulmonía en la bodega de su propia casa. Hubo mucha gente que murió en esa travesía, en ese camino desde Asturias hasta su casa. Y en el caso del batallón Galicia, ellos intentaron cruzar la frontera entre Asturias y Galicia y el caso es que la noche del 20, la madrugada del 29, la madrugada del 30 de octubre, llegan al Alto do Acebo, en Afonsagrada, y son sorprendidos por un grupo de falangistas y guardias civiles. Unos consiguen huir temporalmente, otros son apresados esa misma noche y fusilados automáticamente, asesinados. La información que tenemos relativa a estas personas y a este caso, que es muy conocido, como decía, sabíamos que estas personas estaban enterradas en diferentes fosas, en 3 fosas en concreto, en una fosa de 8, otra fosa de 4 y otra individual en la que se encontraría el comandante Moreno, que luego Carmen nos hablará un poco más del caso. Lo que sí que sabíamos es que estas personas, sobre todo en la primera fosa, los primeros que habían matado, los habían desnudado, no llevaban ningún tipo de objeto. Cuando se abrió esa fosa no apareció nada y quedaba corroborada esa información. Sí que apareció una maleta que tenía un vecino en la que se encontraban muchísimos de esos objetos que portaban estas personas en esa travesía. Las otras 2 fosas sí que se encontraron objetos y llama la atención, pues bueno, como veis en pantalla, esas botas, ¿no?, de personas que se prepararon para ir al frente. Y también pues, otro tipo de objetos, pues, como podía ser un espejo, que llama la atención, pero son personas que pasaron tiempo luchando y que por lo tanto podían llevar algún tipo de objeto en particular y en este caso apareció, como digo, un espejo. Luego, y para tocar así un poco, es importante, pero al fin y al cabo es una represión muy conocida, la represión que parte de los juicios sumarísimos. Hubieron miles de víctimas, como pasó en toda España, miles de víctimas que dejó esta represión y esa justicia injusta, y se empezaron a llenar, obviamente, cementerios en los que aparecen centenares de víctimas, y en Galicia, pues obviamente, eso no fue una excepción tampoco.
Ya para seguir, digo, no me quiero extender en este tema porque sí que es verdad que es el caso de los juicios sumarísimos, la gran mayoría de vosotros seguramente los conocéis y son mucho más generales a nivel nacional. Y por último sí que os voy a hablar de lo que es la represión, bueno, de la resistencia franquista, esa persecución por parte del Estado, de la dictadura, hacia estas personas que se encontraban en el monte luchando y resistiendo contra un gobierno que no consideraban legítimo. Estas personas y lo que ellos estaban haciendo en el monte iba generando documentación por la dictadura, que es sin duda una ayuda tremenda a la hora de poder nosotros trabajar. Tenéis que tener en cuenta, bueno, en Galicia la información referente a los archivos militares se encuentra en el archivo de Ferrol, pertenece a la 4ª Región Militar, y esa documentación nos da información muy detallada de muchísimas cosas. Los expedientes nos dicen qué pasó, los hechos concretos de lo que pasó, el contexto geográfico donde pasó, es decir, parcelas, personas que participaron también, pero también incluso nos marcan los lugares de enterramiento de estas personas. Algo tan claro como veis en pantalla en la parroquia de Teilán, donde nos dice exactamente el acta de enterramiento, la diligencia de enterramiento, nos dice que está la fosa en la parte lateral izquierda de la iglesia, al fondo, próxima a la pared de cierre del cementerio correspondiente al norte y a 6 metros de distancia de la pared este. Lo único que tuvimos que hacer es dirigirnos allí, buscar las paredes que nos decían, tomar la medida de 6 metros, metimos el pico y a escasos 30 centímetros se encontraba el cuerpo de la persona que estábamos buscando. Esto es un caso que eran 2 personas, 2 guerrilleros que habían sido sorprendidos en el monte. Simplemente teníamos, o únicamente teníamos, la reclamación de una de esas víctimas. Solo una familia se había puesto en contacto con la asociación, aunque sabíamos quién era la otra persona. Lo único que hicimos es buscar esas 2 fosas porque estaban bien marcadas, coincidía toda la documentación y coincidía el lugar donde estábamos. Lo que hicimos fue dejar marcada la zona donde aparecía ese segundo cuerpo y nosotros nos dedicamos a sacar únicamente y exhumar el cuerpo de esta persona que había sido reclamada. ¿Por qué? Pues por lo que se dijo también ayer y lo que es normal, pues nosotros nos movemos por peticiones familiares y por lo tanto todo el mundo tiene derecho a querer hacer una exhumación, pero todo el mundo tiene derecho a no querer que se exhumen esos restos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros para no entrar en controversia simplemente pues eso, cumplimos lo que nos piden los familiares, que al fin y al cabo tenemos peticiones suficientes para atender, como decía Emilio Silva antes, pues habrá que atender primero a esas peticiones de gente que sí que se ha movilizado y que tiene interés en sacarlo y posteriormente pues intentar hacer, si se tiene que hacer, pues otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues como os decía, esas causas militares, por suerte, nos pueden decir lugares de enterramiento concretos, como es el caso de Teilán, pero también el caso de Vilabella, de Lugo, donde nos dijeron que la fosa se encontraba en la esquina norte-sur. La verdad es que fue complicado saber cuál era la esquina norte-sur de una iglesia, pero cuando al final supimos a qué se referían, al final pues, fue simplemente excavar y encontrar la fosa en aquel lugar marcado, ¿no? Estas diligencias y estos expedientes militares también nos ayudan a saber muchas más cosas, como son las autopsias realizadas a estas personas. Autopsias que te describen físicamente a una persona, pero que también te describen, como veis en pantalla, pues todas esas heridas que presentan los cuerpos. Bueno, en el caso de Vilabella, teníamos la información de que eran 3 personas, teníamos la descripción física de cómo eran esas 3 personas y además teníamos la información de que una de ellas le había hecho explosión una granada en la mano y que en el pecho, en la zona torácica, debía encontrarse varios restos de metralla. En el momento que abrimos la fosa encontramos uno de los 3 cuerpos que tenía realmente la mano destrozada y que tenía todo el pecho lleno de metralla. Eso, por lo tanto, ayuda. Y si encima tenemos una descripción física, pues nos puede ayudar fácilmente a saber la identificación de estas personas. El problema, y esto sí que sería importante saber por qué sucede, muchas de estas autopsias realizadas a estos cuerpos estaban falsificadas.
Es el caso, por ejemplo, de un hombre gallego de Ourense que fue exhumado en julio de este año 2014, en la zona de Chaherrero, en Ávila. Cuando fuimos allí, encontramos el cuerpo con una diligencia de enterramiento, el lugar exacto donde estaba. En el momento que encontramos el cuerpo, buscamos esas evidencias que nos ayudaran a saber si era o no era, ¿no? Y para terminar de corroborar la información. Y nos dimos cuenta que la autopsia que se le había realizado ya no coincidía en algo tan básico como era pues, la apertura endocranial que salía reflejada, es decir, que le habían abierto el cráneo, pues ese cráneo estaba intacto y por lo tanto no se le había hecho esa parte de la autopsia. Pero es que no solo eso, sino que no coincidían tampoco, y después esto lo pudo ver el forense en el trabajo de laboratorio, tampoco coincidía siquiera las heridas que presentaba ese cuerpo. Por lo tanto, no sabemos a qué se dedicó el forense en ese momento o si hizo acto de presencia o qué pasó exactamente como para que no coincidan estos datos, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que dejo sobre la mesa, ¿no? Porque llama la atención que no tuviera ningún tipo de pudor en registrar todo lo que habían hecho, pero sin embargo una cosa tan básica pues que no fueran capaces de registrarlo, ¿no? En cuanto a los objetos, hablar, por ejemplo, de que estas personas, pues como llevaban tanto tiempo en el monte, pues sí que tenían, como habéis visto, pues un cepillo de dientes, pues unos zapatos también descritos en las causas militares, objetos que ellos también llevaban y son incorporados en esa documentación. Y, por lo tanto, te haces a la idea de que estas personas pues, hacían vida en el monte y, por lo tanto, tenían esos enseres de higiene personal pues, que son tan característicos, ¿no? Y ya para terminar, deciros que el caso de Teilán, ese caso de ese guerrillero que sacamos, pero que el otro quedó allí, ese caso está, en este momento se les realizaron las pruebas forenses, antropológicas forenses, lo hicieron unas americanas que vinieron desde Estados Unidos, desde la Universidad de Tennessee, a realizar a Ponferrada el trabajo forense. Y lo que nos faltaba por hacer era la muestra de ADN. El problema, como sabéis todos, es el tema de la financiación. A día de hoy no hay financiación, no hay subvenciones y, por lo tanto, la asociación se hace cargo, y eso sí que es algo que es inalterable, se hace cargo de todos los gastos que derivan y demanan de una exhumación. Las familias nunca van a tener que pagar nada por este proceso y eso lo tenemos clarísimo. No les toca a ellos, porque es algo como lo que decía Emilio Silva, sería impensable que nosotros a día de hoy pensáramos que los padres de Marta del Castillo tuvieran que pagarse la búsqueda del cuerpo y todo lo que conlleva toda esa investigación. Sería impensable que nosotros pensáramos que esa familia tuviera que pagarlo. Entonces, nosotros consideramos exactamente lo mismo desde este punto de vista, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido que buscar son alternativas para poder realizar estas muestras de ADN. Y hemos tenido la suerte, y también se comentó hace unos días, que Argentina, que ellos sí que tienen el proceso judicializado y que ellos sí que tienen las maneras de hacer, bueno, las posibilidades de hacer esto sin ningún tipo de problema, pues tanto Mercedes Salado como Luis Fondebrider se ofrecieron a realizar las muestras de ADN que nuestra asociación, tenga que realizar para identificar estas víctimas, ¿no? Es un caso que me gusta contarlo porque para que veáis bueno, en qué mundo estamos viviendo, en qué país vivimos, ¿no? En que tiene que venir desde fuera Argentina a hacer estas muestras de ADN porque aquí no se pueden hacer, ¿no? Y bueno, para acabar esa conversación que tuve con Luis Fondebrider en el momento que estábamos hablando del tema de envío de las muestras. Él lo ha dicho muchas veces que no acaba de entender por qué en España funcionan así las cosas, ¿no? Y bueno, esa contestación que yo le dije es que Luis, tú no te has dado cuenta que tú vives en el primer mundo de los derechos humanos y que aquí en España hacemos pues eso, lo que podemos, como podemos, y obviamente con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas del mundo, intentando hacerlo lo mejor posible, pero obviamente no podemos compararnos para nada con Argentina. Bueno, os paso ahora con Carmen. Sí. Sí. ¿Y para atrás? Borra de la anterior si quieres. Bueno, muchas gracias, Xurxo. Es que nos tratas tan bien que, fíjate, da gusto venir, ¿eh? Y muchas gracias a los que estamos aquí, o los que estáis aquí, porque ya es muy tarde, y muchas gracias por haberos quedado a escucharnos. Yo voy a hablar como colaboradora y voluntaria de la RMH y, bueno, voy a ir directamente al grano, porque la gente que trabaja en esta asociación, pues,
sí que son unos héroes porque las dificultades son muchas, el entusiasmo es extraordinario. Y la verdad es que vale la pena cada vez que hay una intervención de la asociación, de la gente que colabora en la asociación, la satisfacción que tienen los familiares al terminar. Yo soy consciente porque yo cuando estuve con familiares, luego me lo cuentan a mí y a vosotros también, supongo. Yo quería decir que en Galicia es muy importante la relación que hay con la muerte. Parece que hay una cosa que se llama la sombra, ¿no? Cuando hay una premonición de la muerte. Los muertos acuden, la muerte se prevé, el sobrenatural está muy cercano. El muerto es un ser que está presente, con el que se habla y del que se habla, para traerlo a la vida y para incorporarlo al día a día. Y hay que morir bien, ¿no? Porque si no mueres bien, las ánimas andan por ahí perdidas. Hace bastante tiempo, tuve que hacer unas fotos de una primera comunión de una niña. Y entonces le hice una foto con los padres, otra foto con los padrinos, otra foto con el párroco. Y luego me dice la madre, ay, anda, hazle una foto también con la abuela. Le dice, házela con el otro abuelo, anda. Y le hice una foto a la niña, pues aquí, en un cementerio como este, al lado del otro abuelo. La presencia de los difuntos está muy cerca, está alrededor de la iglesia, es un lugar que hay bastante relación porque a la iglesia se va muy a menudo, de manera que es muy importante que estén bien muertos, que estén bien enterrados. La gente, por ejemplo, cuando quiere enterrarse, está muy interesado en que sea una buena zona. Por ejemplo, que está en una zona... Ahora hay muchos nichos, porque la gente prefiere estar en un nicho. Porque, como decía aquella señora, como me alegro por mi consuegro, porque siempre padeció de reuma. Entonces está mejor así en una zona alta. Perdón. Le doy así, ¿no? Sí. Ya está. Bueno, los cementerios es un lugar muy concurrido en general, como supongo que en muchísimos otros lugares. El silencio es algo que todos sabemos lo que es, la imposición del silencio. El silencio va a producir tanto dolor. Entonces, lo más importante es, cuando se investiga sobre un represaliado, es ubicarlo en el espacio, es de alguna manera reexistenciarlo. Cuando nosotros hay un trabajo previo de fuentes orales, de información oral, pero también en el momento de la fosa es muy importante. Los vecinos y testigos van contando, le van dando cuerpo a lo que sucedió. La represión de la palabra se rompe y la persona desaparecida va volviendo a tener nombre y existencia. La exhumación sería ya finalmente no solo la recuperación del cuerpo, sino el foro y el altavoz que no había habido hasta ese momento. Se va abriendo la fosa y el silencio se va quebrando. Se habla bajito y luego se va contando cada vez más alto. Y hay un lugar donde se les escucha. Y les escuchan los arqueólogos, los vecinos, los familiares, los periodistas. Se convierte la fosa en un lugar de palabra. Incluso otras personas acuden y también vienen y cuentan su caso. Es lo mismo que los pésames, donde se habla del fallecido y también de los fallecidos de los que acuden. Es una enorme terapia de grupo. Como sabemos, la mayor parte de los casos de asesinatos extrajudiciales no tienen documentación escrita. En algunos casos tenemos incluso algunos registros de defunción, pero en muchos de estos registros a veces están desaparecidos. Por supuesto, los informes de la Guardia Civil, que como ya se contó antes, se mandaron destruir. Entonces, es muy difícil a veces la identificación del lugar o de la fosa. Y también hay que considerar que las fuentes orales están contaminadas. Y a veces, yo voy a hablar de algún caso este caso en concreto, donde la fuente oral está contaminada deliberadamente. Este es el caso del señor José Antonio Rivas Carballés, que era zoqueiro de una aldeíta de Fraialde, en Pol. Bueno, se lo llevaron los falangistas en precedencia de la familia, etc. Se lo llevan y luego lo dejaron tirado en un lugar precisamente por donde pasaba el coche de línea, cosa muy habitual, porque había que mostrar el terror para que la gente tuviera miedo. La gente que estaba en el coche de línea, en un lugar que se llama Borrego do Can, bueno, en fin, lo cogió, lo llevó y lo enterró aquí. Esta es la cuestión.
Llegar al conocimiento de esto supuso que su pobre hijo, que vivía en Buenos Aires, tuvo que venir no sé cuántas veces, buscar aquí, buscar allá, ir sabiendo. Y más o menos pudo dar con el lugar. Entonces, había estado enterrado en este cementerio, había estado enterrado aquí, en este lugar. San Mamede do Río, de Portomarín. Lo entierran ahí. Bueno, pero queríamos saber dónde, porque los cementerios pues, tienen muchos cambios, etc. Bueno, pues fuimos además, fui con él una vez y su mujer, después volví otro día con un amigo, con la alcaldesa de Portomarín, que muy atenta vino también. Fuimos a misa de una, fuimos a hablar con el señor cura, con los vecinos, etc. Bueno, y entonces el cura me dice, o nos dice, que estaba enterrado debajo de estas, más o menos, que estaba aquí, que habían hecho estas sepulturas, que quedó debajo y que no se podía sacar. Y bueno, un disgusto enorme, porque también otra vecina estaba enfadada, porque había cambiado el testimonio, etc. Bueno, total, que a mí el cura me dijo que lo habían velado, que tenía un traje de pana con unas pintitas, que lo habían velado toda la noche y que lo habían enterrado, y me dice textualmente: e non foi para outro mundo de calqueira manera. O sea, que había ido moi atendidiño e moi tal. Yo hablé con más personas. Estábamos incluso dispuestos a hablar con él, que hacía las sepulturas, etc. Bueno, había hablado con un señor mayor, bueno, estas cosas complicadas que están en un centro de la tercera edad, que no sé qué. Y él me había dicho que estaba aquí. Aquí. Que estaba aquí, y que por ahí no entierran a la gente, que es por donde pasa la procesión. Bueno, la insistencia absoluta y los varios viajes que hizo el hijo y la insistencia del RMH, pues, bueno, yo hice un informe que efectivamente que no estaba, pero a pesar de todo decidieron exhumar. Bueno, el día de la exhumación, bueno, a mí me engañó el cura, yo me fié de él. El día que van a exhumar, llegan los vecinos con picos y con palas, pero ¿qué venían a hacer? Atacar a los arqueólogos con el cura. Fue una cosa absolutamente desagradable. ¿Pero qué pasó? El pobre de José Antonio Rivas Carballés, sí apareció, pero se fue de esta manera al otro mundo, lo tiraron como no lo enterraron con cariño. Esta es la manera con la que fue. De todas maneras, estábamos disgustados porque yo estaba un poco disgustada por haber hecho el informe negativo, pero él estaba contento porque su padre había aparecido. Y se hizo un acto súper bonito, súper solemne en el ayuntamiento donde participó, en el ayuntamiento de su pueblo, y también el alcalde, por supuesto, y la alcaldesa del pueblo donde había aparecido la fosa. El acto fue súper bonito. Estuvo muy bien, el alcalde se implicó muchísimo. Bueno, y se hizo un entierro, como decían allí los vecinos, pues como el resto de la gente. Lo enterraron y eso para nosotros fue una enorme satisfacción. Y fue un entierro con los pésames, los vecinos de negro dándole un abrazo, con unos recordatorios, etc. Lo único que no hubo fue misa, pero todo lo demás sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque a veces uno se fía con buena voluntad. El otro caso que quería comentar es el caso de la exhumación en el acebo. Habría mucho que contar. Lo más importante, y por sintetizar esto, era una sepultura de unas personas que quien reclamó la exhumación fue el pueblo de los asesinos. No fue la familia. Las familias no tenían ni idea dónde estaban, porque formaba parte de todo ese grupo de personas que van al frente y no vuelven. Entonces no sabían si habían muerto en el frente. Estos murieron volviendo. Perdón. Bueno, en fin, teníamos 3 fosas, como ya se explicó antes. Una primera fosa que aparece exactamente como había muchísima literatura, había un romance donde contaba todo lo que había pasado. El romance se convirtió como en algo secreto, en algo como
como que unía a todo el pueblo. La gente sabía el romance, lo cantaban los pajares, lo cantaba a escondidas, porque en el romance se contaba lo que había pasado y había una denuncia de los asesinos. No decían el nombre, pero iban diciendo cosas. ¿Quién tiene la cazadora del comandante Moreno? Y dice, aparece en tal pueblo, lo tiene Ocarolo de San Pedro, o muy cerquita de San Pedro, donde están las botas del comandante Moreno, y iba dando el nombre de los asesinos. Este romance fue tan importante que se extendió por toda la montaña, se cantaba. Valentín, que estaba aquí antes, que es de Vegadeo, me hizo mucha ilusión porque es que vas a Buenos Aires y la gente también sabe del romance, chico, y se te pone el corazón aquí emocionante. Y yo le contaba antes también de una chica que trabaja con personas mayores y con una familia muy de derechas, y trabaja y atendía y cuidaba un poquito a la señora mayor que tenía Alzheimer, y le decía, espera que te voy a contar. Que te voy a cantar. Y le cantaba el romance al comandante Moreno, porque me estaba prohibido. Bueno, lo que queremos decir, se suma, por acabar pronto, se sube a la primera fosa, apareció tal cual los testimonios decían, porque es que los desnudaron. La gente se había quedado muy volada porque los desnudaron. Nosotros teníamos los sepultureros, los que habían cavado la sepultura, porque habían ido niños, porque habían ido a un pueblo y les habían mandado ir uno de cada casa. Y como algunas casas estaban en la sega, pues habían ido los niños. Por eso teníamos los testimonios directos. Y como fueron los niños, como fueron los vecinos los que los enterraron, sí que estaban enterraditos, uno junto al otro y junto al otro, así como abrazados. Es una historia muy bonita. Y estaban todos sin ropa, se les quedaron con la ropa y con todo. La segunda fosa, bueno, bien. Luego tenemos la segunda fosa que apareció enseguida, pero nos faltaba la última. Este grupo de milicianos era la plana mayor del Batallón Galicia, estaba el comandante Moreno, Machicado, Odilo Massid, Jesús Fernández, Villar, Bugallo. Eran todos gallegos menos Machicado, que era de Asturias, y que dijo, yo no dejo solo a mis compañeros, se vino con ellos. Bueno, en fin, teníamos la primera fosa y la segunda, pero no nos aparecía Moreno, porque Moreno se había escapado, y se había escapado por las montañas, y después lo encontraron, bueno, sabían perfectamente dónde estaba, en la casa que estuvo, lo que comió al final, en fin, todas estas cosas, por dónde pasó, con qué señor habló, con quién dejó de hablar, todo, absolutamente, prácticamente todo el itinerario que habían hecho esos 2 días hasta que se escapó, cómo lo cogieron. A Moreno lo cogen y lo torturan. ¿Cómo lo torturan? Más brutalmente, lo torturaron en un pajar, en el mismo sitio donde los habían cogido los otros. Entonces lo vio mucha gente. Las torturas. Entonces eso fue lo que hizo posible luego el romance. Pero no nos aparecía Moreno. Entonces la familia de Moreno, que estaba en México, mandaba correos diciendo que no importaba nada, que él ya había conseguido salvar a los otros, que estaban contentos que lo había hecho su abuelo. En fin, el romance hablaba de la estrella de 8 puntas del comandante Moreno, que estaba en el acebo, y la gente mirando al cielo a ver qué pasaba. La familia de México andaban con unos de esos que hace, ¿cómo se dice? Megalladas de esas, sí. Y entonces no sé qué día teníamos que ir a no sé qué hora. Bueno, estuvimos 7 meses, para arriba, para abajo, para arriba, porque las fuentes orales decían, está transversal, no, ¿cómo es? Está a continuación mirando por los compañeros. Pero a continuación no sabíamos si era para Asturias o para Galicia. Íbamos para Asturias, íbamos para Galicia. Y la gente ya tenía ya esa necesidad de que apareciera. La familia nos decía que tranquilos, que no pasaba nada. Pero bueno, había eso. Bueno, pues si no aparece, no aparece. Las otras familias pues mandándole mensajes a la familia de Moreno, esto, lo otro. Bueno, el caso es que un día que era una historia muy bonita, porque era como el día de San José, era el Día del Padre y había mucha niebla y bueno, apareció ese día. Fue tan emocionante que venían los vecinos diciendo que era el día más importante de su vida. No lo decía la familia, lo decían los vecinos, porque era como una espinita que tenían pendiente. Fue muy emocionante haberlo encontrado, porque
para el pueblo de Fonsagrada sobre todo, para la familia también, pero sobre todo el pueblo de Fonsagrada, porque después decían, ay, parece que se respira mejor aquí. Entonces, se habían implicado tanto, habían apoyado tanto, habían ido a llevar agua, a llevar todo, cavando allí a personas mayores, los vecinos, venían a tocan un instrumento que se llama el birimbao y venían a tocar, nos tocaban la gaita. Bueno, aquello fue una cosa impresionante. Nos llevaban de comer todo. Y Moreno apareció el 19 de marzo, a continuación, y mirando pues compañeros. Bueno, algunos investigadores siguen negando las evidencias del trabajo constante y metódico de la RMH y los vecinos de Fonsagrada. La investigación exhaustiva con fuentes orales, la documentación y la exhumación han rebatido su mentira. Bien, esto yo tenía necesidad de decirlo. Lo siguiente que habría que decir es que, 3 minutos, simplemente que otra cosa muy importante que va complementario también al trabajo de fuentes orales, de investigación, de acompañamiento, pues es esta especie de este acogimiento que necesitan los familiares, estar en un lugar donde se les quiera, se les apoye, se les explique, que sepa lo que pasó. Nosotros eso le llamamos pues, o encontro das memorias. Y pudimos hacer, al final acordamos que se les enterraría a todos juntos porque no fue posible hacer la prueba de ADN porque en Galicia, en algunos lugares, no nos sale el ADN. No importó, ellos se quedaron contentos. Se enterraron todos los cuerpos, se hizo un entierro estupendo, con mucha gente, porque los entierros tienen que ser con mucha gente en Galicia. Tiene que haber mucha gente. Entonces, pues mucha gente, con el enterrador, los enterradores, la gente de negro, el alcalde, el otro, la gente de los vecinos, vinieron todos los familiares y bueno, y reposan ya en un lugar que todos los años tiene flores. Bueno, yo quería aprovechar, si me permite, Xurxo, para decir que como tenemos muchas cosas que contar sobre esto, pues hicimos un pequeño documental sobre todos los actos de recuperación y que le llamamos Encontro das Memorias, que, bueno, pues que está a la venta, si alguno de ustedes quiere hacerse con él, está a la venta al precio de 10 euros. Otra cosa, y terminamos con esto, decir que también, ahora creo que es muy importante también que los familiares tengan un sello oficial que conste lo que pasó. Por lo tanto, yo invito a todo el mundo a que se anime a presentar denuncias para incorporar a la querella argentina. Es un procedimiento muy fácil, yo nunca había presentado ningún documento de nada a ningún lado y estoy ayudando a muchas familias que se quedan como muy tranquilas porque se vuelven con una carpeta y un documento firmado por el cónsul de Argentina y saben que ese caso, por lo menos, alguien lo va a tener en cuenta. Alguien a lo mejor lo va a investigar. Muchas gracias. Sí.